a todos, y es un placer volver a estar aquí con vosotras y con vosotros. Mirad, yo vengo desde aquí a llamar a todo el mundo que me está escuchando y que me puede ver por las redes sociales, a llamar a que se vuelva ilusión. Parece que la llegada de Trump ha generado cierta depresión, que no entiendo, en muchos sectores de la izquierda, porque parece que en un momento en que con Biden la fuerte emergencia de los BRICS, las derrotas de la OTAN en la guerra de Ucrania y toda una serie de hechos ocurridos en África, incluso en América Latina, de los que rápidamente os hablaré, parecía que había una emergencia, el bloque de la resistencia palestino resistiendo bien, el ente sionista, el ente nazi sionista y criminal fracasando en la invasión del Líbano, donde son derrotados por Hezbollah, jamás aguantando y resistiendo lo que no hay en los escritos en la franja de Gaza, y que todo esto generaba una esperanza. Y de repente llega un tipo y gana unas elecciones desde posiciones de la extrema derecha y todo el mundo dice: ¡oh, terrible! Y digo yo, si Biden ha consentido que sean asesinados más palestinos en la franja de Gaza que muertos hubo en el gueto de Varsovia a manos de los alemanes, ¿qué diferencia hay? ¿Qué puede ser peor? Si Biden ha consentido y ha obligado y ha fomentado una guerra en Ucrania terrible, que puede, y que hemos estado durante el mandato de Trump 3 o 4 veces al borde de la tercera guerra mundial, ¿qué peor nos puede venir ahora? Miren ustedes, el enemigo es el mismo, el jefe del imperio es el mismo, el imperio ha cambiado de emperador, pero sigue teniendo emperador. Y además llega un emperador más duro, Trump, porque el imperio necesita rearmarse, porque sabe que tiene una gran debilidad. Y claro, ¿por qué se plantea tomar Groenlandia? Pues muy sencillo, porque China y Rusia están planteando abrir la ruta de la seda también por el Ártico, y Groenlandia tiene orillas con el Ártico. Y por lo tanto se trata de una respuesta que Biden no se le había ocurrido, aunque ya tienen bases militares allí, pero que este dice: voy a hacerlo. ¿Y por qué se plantea el control del canal de Panamá? Dice: hombre, voy a controlar el canal de Panamá, porque es que resulta que el canal de Suez, que es tan importante o más que el canal de Panamá, lo controlan con 2 narices y mucho valor los yemeníes, tipos con sandalias que han sido capaces de pagar misilazos a 2 portaaviones norteamericanos, el Eisenhower y el Roosevelt, a 2, no a 1, a 2, y a una fragata británica. Por lo tanto, con esto se debe decir que los pueblos demuestran y han demostrado y están demostrando capacidad de resistir al imperio, al emperador que venga. Y si Biden ha tenido serias dificultades, también Trump las puede tener. ¿Qué ocurre? Que Trump hay un tema en el que sí está muy preocupado, y es en el control total y absoluta de la información y de las redes sociales del mundo, para trasladar su discurso no solo bélico, sino discurso cultural, porque sabe que las sociedades hoy en día no solo se controlan, o no hace falta controlarlas con tanques, sino que es más importante controlarlas mediante Internet y mediante la inteligencia artificial. De ahí la llegada de Elon Musk y de ahí la llegada de toda la plutrocracia de Silicon Valley, los oligarcas de Silicon Valley al poder de la mano de Trump. Por cierto,
Algunos de estos oligarcas habían apoyado a Kamala Harris, habían apoyado a Biden. Y ahora dice la SER el otro día, oye, es que el Zuckerberg este se ha ido corriendo a hacerle la pelota a Trump. Pero mire usted, si este tipo lo que quiere es ganar dinero y controlar la red y si ahora manda Trump, y eso le va a beneficiar y va a estar con Trump. Es decir, ¿con quién va a estar el gran capital? Pues va a estar con aquel que le apoya. Luego, lo primero que tenemos que saber es que ni antes vivíamos mejor con Biden, ni ahora vamos a vivir peor con Trump. Vamos a seguir viviendo al borde de la Tercera Guerra Mundial porque es lo que les interesa a ellos y porque además la izquierda esta liberal y engreída que sufrimos ha dejado de hablar del capitalismo. Ya no hablan del capitalismo, nadie habla del capitalismo. Y resulta que el capitalismo necesita de las guerras para subsistir. El capitalismo necesita de las guerras para superar sus propias crisis capitalistas. La Primera Guerra Mundial, la guerra de los imperios, para que surgieran nuevos imperios. Y por lo tanto, los imperios triunfantes se tuvieron que enfrentar a los imperios decadentes. La Segunda Guerra Mundial para superar la crisis económica de 1929. La Tercera Guerra Mundial para superar la crisis de 2008. Claro, lo que pasa es que esta es tan bestia que hasta ellos mismos les da miedo. Porque de esa nadie se va a librar. Por lo tanto, hay que decir a la gente que levante el espíritu, que se levante. Y desde el punto de vista estratégico en Europa es Hungría, que por cierto es vecina de ellos. Pues dígame usted, ¿con quién me voy a amparar? Por cierto, Eslovaquia tiene el tamaño de Extremadura más seguramente Huelva y Cádiz, no es más. Difícil lo tiene, pero difícil lo hace. Y luego en Alemania, en la propia Alemania, que es un estado ocupado desde el año 45 y que ha seguido siendo ocupado por el imperio, pero que además es una pieza, es un elemento fundamental del imperio. En esta Alemania ocupada por Estados Unidos y llena de bases norteamericanas y que es uno de los países que más dinero y armas está poniendo, tanto en la guerra de Ucrania como más dinero puesto en armar al ente sionista de Israel, en estos momentos tiene una fuerza política, el BSV, el partido de Sarah Wagener, en el que tiene una influencia fundamental un socialista que se llama Oscar Lafontaine, cierto, su marido. Desde un punto de vista ideológico y desde un punto de vista también estratégico, un hombre que fue secretario general del SPD y que fue ministro de Economía de Alemania y que se fue del gobierno por coherencia, porque no hizo como otros. No, es que esto lo hace el gobierno, es que esto lo hace el PSOE, yo no tengo la culpa, es que esto lo hacen ellos, que son... Yo soy ministro, y voy al Consejo de Ministros, pero las malas decisiones las toman los del PSOE. No, hombre, no. Estás ahí sentado, o sentada, o estuviste sentada y cobrando. No. Los consejos de ministros son colegiados. Si tú no estás de acuerdo, haces como Oscar Lafontaine, te levantas y te piras. Porque se dio cuenta, y porque exigió desde el ministerio, que la autonomía de los bancos centrales, que la autonomía del Banco Central Europeo era privatizar el dinero público en favor de la banca privada. Y planteó que eso se había terminado. Como el canciller le dijo que no, él le dijo, ahí te quedas. Y en estos momentos están planteando en la Alemania ocupada y en estas elecciones como campaña electoral que los Estados Unidos se vayan de Alemania, que Alemania deje de enviar dinero a la guerra de Ucrania, que Alemania deje de participar en la guerra, que Alemania vuelva a comprar gas ruso. Hasta la Mercedes despidió hace cosa de mes y medio a 30.000 personas. Y todo esto porque tienen unos gastos, porque claro, las grandes empresas que difícilmente pierden, cuando ellos dicen que tienen pérdidas es porque han dejado de ganar, no porque hayan perdido, eso es mentira, nunca pierden. Pero si han ganado
500 millones o 500.000 millones menos de lo que tenían previsto, dicen que han perdido 500.000 millones. No, mire usted. Bueno, pues entonces, ¿quién paga eso? Eso lo paga Pocarropa. Y Pocarropa a la calle, porque hay que seguir ganando dinero para los consejos de administración. Y claro, ¿eso cómo se resuelve? Pues una de las medidas concretas de resolverlo es volvamos a tener relaciones y volvamos y acabemos con las sanciones de Rusia. Y esto habrá que decirlo. Y habrá que tener el valor de plantearlo y de decirlo. Y habrá que tener el valor de decir maldita OTAN. Y maldito Estados Unidos, como han llegado a decir algunos de sus diputados. Pero es que es imprescindible la ruptura también de la Unión Europea con Estados Unidos. Mirad, estamos pagando aranceles. El vino, el aceite de oliva, pero también otros productos de los que nosotros tenemos mucho, los grabó Trump. Pero es que Biden no los ha quitado. Disminuyó algunos un poquito. Por lo tanto, hay que plantar cara. Y por otro lado, porque la Unión Europea, gracias a las élites unidas y sumisas al imperialismo, gracias a las élites globalistas, sean de derechas, de centro o llamadas de izquierdas, son sumisas a los intereses del imperialismo y están dispuestas a suicidar Europa. Y a suicidarla mediante las sanciones a Rusia, a suicidarla incluso mediante las sanciones a Irán. Por ejemplo, España compraba antes mucho petróleo a Irán muy barato. Compraba mucho petróleo a Irán. Y por culpa de las sanciones, Rajoy dejó de comprar petróleo a Irán. Y entonces pasó a comprar petróleo más caro. O sea que ese es el tema al que nos lleva toda esta política de sanciones. Por lo tanto, también desde aquí hemos de exigir una posición antiimperialista, porque también el imperio y el imperialismo nos va a perjudicar y nos va a perjudicar gravemente a nosotros. Y por lo tanto, y con esto acabo, se nos tiene que ir cualquier depresión. Lo que tenemos que hacer es organizarnos, lo que tenemos que hacer es política, porque si no hacemos política, pues los de siempre van a hacer política y los cooptados, los sumisos van a hacer política. Y por lo tanto, la tenemos que hacer nosotras y nosotros desde posiciones independientes, desde posiciones soberanas y desde posiciones que defiendan nuestros intereses. ¿Y por qué no? Ir buscando, comenzar a buscar una alianza con el sur global pujante, porque mucho ojo, no estamos hablando de unirnos a estados pobres, empobrecidos, por culpa, entre otras cosas, del colonialismo y del imperialismo. No, estamos hablando de volver a negociar con potencias que están a primer nivel, tanto económico como militar incluso. Algeciras, con diferencia. ¿Quién controla el puerto de Algeciras? Costco. ¿De dónde son los de Costco? De China. El puerto de Algeciras lo tienen privatizado los chinos. El segundo puerto de España, Valencia. ¿Quiénes están ahí metidos de hocicodia hasta las narices? Costco, los chinos. El puerto de Barcelona, que es el tercero en importancia, y creo que es el quinto del Mediterráneo. El primero es Algeciras, el segundo no sé si es Marsella o Génova, el tercero Valencia, luego iría Génova o Marsella y finalmente Barcelona. Bien. Pues esos tres puertos, que son la joya de la corona del comercio internacional español de ida y de venida, no estamos en la ruta de la seda, no somos socios, somos esclavos. Y esa es la inteligencia que nos gobierna. Por lo tanto, frente a eso, es necesario rebelarse, porque afecta y mucho a las ganas de comer.
Y para eso tenemos que buscar también relaciones políticas con partidos y con sindicatos de otras latitudes que están manteniendo la misma actuación que nosotros. Porque ante el imperialismo, si bien hay que defender la soberanía y ser soberanista, también hay que ser internacionalista y aliarnos con todos aquellos pueblos que están defendiendo su soberanía para avanzar hacia la justicia. Es cierto que los BRICS tienen muchos problemas. Es cierto que los BRICS, sobre todo, el principal problema que tienen es que no tienen un programa económico. No tienen un programa económico conjunto. No les ha dado todavía tiempo a construirlo. Es cierto, por lo tanto, que eso es un magma. Pero es cierto también que no es Europa o el vacío. Hay ilusión y hay esperanza, y de nosotras y nosotros depende. Muchas gracias.